Hoy voy a contarte la historia de un hombre que literalmente luchó con Dios y sobrevivió. Sí, escuchaste bien. Jacob, el patriarca de Israel, experimentó visiones sobrenaturales, una escalera que conectaba el cielo y la tierra, e incluso un enfrentamiento físico con el Creador mismo. Pero aquí está el giro. No es solo una historia antigua, es un secreto increíble sobre cómo Dios transforma vidas incluso hoy. Descubrirás cómo un engañador se convirtió en el padre de una nación y que tiene que ver todo esto contigo. Te apuesto que el final de esta historia te dejará sin palabras. Así que quédate, porque este es un viaje que no querrás perderte. La historia de Jacob comienza incluso antes de su nacimiento, rodeada de misterio y promesas divinas. En Génesis 25, 22-23, leemos que Rebeca, la esposa de Isaac, enfrentó un embarazo difícil. Los gemelos en su vientre parecían estar en constante conflicto, lo que la llevó a buscar respuestas directamente de Dios. Ella recibió una profecía que no solo moldearía su vida, sino también el futuro de naciones enteras. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esta declaración divina presagiaba que la historia de Jacob estaría marcada por giros inesperados y un propósito superior. En el momento de su nacimiento, presenciamos una escena simbólica que refleja su naturaleza persistente y determinada. Jacob nació agarrando el talón de su hermano Esaú, como si ya estuviera luchando por una posición. Este acto aparentemente simple se convirtió en una representación de su búsqueda incansable de bendiciones y reconocimiento a lo largo de su vida. Incluso desde el vientre de su madre, Dios estaba preparando a Jacob para una misión única: convertirse en el patriarca de un linaje sagrado del cual emergerían las 12 tribus de Israel. Este comienzo dramático resalta que, incluso antes de que entendamos completamente los planes de Dios, Él está en control, guiando cada detalle para cumplir sus promesas. La vida de Jacob tomó un giro decisivo en un episodio controvertido, lleno de simbolismo y consecuencias espirituales. En Génesis 27, encontramos a Jacob, ya adulto, involucrado en un plan para obtener la bendición de su padre Isaac, destinada originalmente a Esaú, el primogénito. Rebeca, su madre, consciente de la promesa de Dios de que el menor prevalecería, instó a Jacob a engañar a su padre anciano y ciego. Bajo su guía, Jacob se disfrazó de Esaú, usando las ropas de su hermano y cubriendo sus brazos con pieles de animales para imitar la apariencia de su hermano mayor. El momento en que Isaac, sin sospechar, bendijo a Jacob es profundamente revelador. La bendición de Isaac fue más que palabras, fue una profecía impregnada de poder espiritual, otorgando liderazgo y prosperidad. Cuando Isaac declaró: «Sé señor de tus hermanos, y postrense ante ti los hijos de tu madre», Génesis 27:29, la promesa de Dios sobre Jacob comenzó a cumplirse. Sin embargo, esta victoria tuvo un alto costo. Cuando Esaú descubrió lo sucedido, su furia fue intensa. Juró vengarse de Jacob, diciendo: «Los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob», Génesis 27:41. Con su vida en riesgo, Jacob se vio obligado a huir a Harán, la tierra de sus antepasados, donde vivía su tío Labán. Esta huida marcó el comienzo de un viaje lleno de encuentros sobrenaturales, desafíos y transformaciones espirituales. Huyendo del peligro inminente que representaba Esaú, Jacob se encontró solo en el desierto, con solo un bastón en la mano y el peso de la incertidumbre sobre su alma. Fue en este momento de vulnerabilidad que Dios eligió revelar una de sus visiones más profundas. En Génesis 28, 12-13, un Jacob exhausto se acostó a dormir, usando una piedra como almohada. Durante la noche, tuvo un sueño que cambiaría su vida, una escalera que conectaba la tierra con el cielo, con ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo, y el Señor mismo en la parte superior, proclamando sus promesas. La visión de la escalera en Betel no fue simplemente un espectáculo celestial, fue un mensaje simbólico poderoso. Representaba la conexión entre el cielo y la tierra, presagiando el papel mediador que cumpliría Jesucristo, como se referencia en Juan 1:51. «De aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre». Además, Dios reafirmó la promesa hecha a Abraham, declarando: «Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente»,
Génesis 28 horas y 14 minutos. Cuando Jacob despertó, estaba abrumado por un profundo sentido de reverencia y asombro. Exclamó: «¡Cuán imponente es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Génesis 28 horas y 17 minutos. En respuesta, erigió la piedra en la que había dormido como un pilar y llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Jacob también hizo un voto, comprometiéndose a adorar y honrar al Señor si él cumplía sus promesas. Después de años de exilio y arduo trabajo en la casa de Labán, Jacob, ahora rico y con una gran familia, sintió que era hora de regresar a su tierra natal. Sin embargo, este regreso conllevaba un desafío significativo: reunirse con Esaú, cuya ira aún representaba una amenaza potencial. En medio de la ansiedad y el miedo por lo que le esperaba, Dios, en su fidelidad, le dio a Jacob un vistazo de protección divina. Génesis 32, 1-2 describe este momento singular. Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y cuando Jacob los vio, dijo: «Este es el campamento de Dios», y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Mahanaim, que significa dos campamentos, simbolizaba la presencia de una fuerza celestial que acompañaba a Jacob. Esta visión reforzó que no estaba solo, sino bajo el cuidado y la protección del Dios de Abraham e Isaac. Este encuentro con ángeles no fue simplemente un gesto de consuelo, sino un recordatorio del propósito divino de Dios para la vida de Jacob. La presencia de los ángeles de Dios testificaba el cumplimiento de las promesas hechas en Betel. Simbolizaban el favor celestial que lo seguía incluso en momentos de incertidumbre y peligro. Mientras Jacob continuaba su viaje, comenzó a prepararse estratégicamente para su encuentro con Esaú. Motivado por el miedo y la precaución, envió mensajeros por delante con regalos y palabras conciliadoras, esperando apaciguar la ira de su hermano. Sin embargo, el significado espiritual del encuentro con la hueste angelical en el camino era claro: la victoria y la reconciliación no vendrían de sus estrategias humanas, sino de la poderosa presencia de Dios a su lado. La noche antes de su reunión con Esaú, Jacob se encontró en una profunda angustia y oración. Envió a su familia y todas sus posesiones al otro lado del río Jaboc, eligiendo quedarse solo. Fue un momento de total vulnerabilidad y reflexión. Y en la quietud de la noche, ocurrió algo extraordinario. En Génesis 32, 24-30, leemos que un hombre misterioso apareció y luchó con Jacob hasta el amanecer. Esta lucha no fue meramente física, fue profundamente espiritual y simbólica. Jacob, que había pasado gran parte de su vida esforzándose por obtener bendiciones y posiciones a través de sus propios esfuerzos, ahora enfrentaba una batalla que representaba su necesidad de rendirse totalmente a Dios. Durante la lucha, el hombre tocó la cadera de Jacob, dislocándola, pero incluso con dolor, Jacob se aferró firmemente a él, declarando: «No te dejaré, si no me bendices». Génesis 32 horas y 26 minutos. En ese momento, Jacob recibió una nueva identidad y propósito. El hombre misterioso, que en realidad era Dios en forma visible, declaró: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Génesis 32 horas y 28 minutos. El nombre Israel, que significa el que lucha con Dios, marcó una profunda transformación espiritual en la vida de Jacob. Ya no era el hombre que dependía de la astucia, sino alguien que, a través de la fe y la perseverancia, recibió la bendición de Dios. Cuando Jacob le preguntó al hombre su nombre, no recibió una respuesta directa, enfatizando el misterio y la reverencia de la presencia divina. Reconociendo la magnitud del evento, Jacob llamó al lugar Peniel, diciendo: «He visto a Dios cara a cara, y mi vida ha sido preservada». Génesis 32 horas y 30 minutos. Después de su intensa lucha con Dios en el río Jaboc, Jacob avanzó para enfrentar el momento que tanto había temido, su reunión con Esaú. En Génesis 33, vemos a un Jacob cauteloso, dividido entre la fe y el miedo, aún inseguro de las intenciones de su hermano. Tomó medidas estratégicas, enviando regalos y dividiendo a su gente en grupos separados. Este enfoque reflejaba tanto su prudencia como su vacilación para confiar plenamente en la reconciliación. Cuando Esaú se acercó con 400 hombres, el corazón de Jacob debió acelerarse. Se inclinó al suelo 7 veces, un gesto de humildad y respeto, esperando apaciguar cualquier ira residual en Esaú. Pero en lugar de hostilidad,
Jacob fue recibido con un cálido abrazo y lágrimas de reconciliación. Esaú corrió hacia Jacob, lo abrazó y lo besó, creando una escena que simbolizaba poderosamente el perdón y la restauración de su vínculo fraternal. Esta reunión no fue simplemente un acto de misericordia humana, sino un testimonio del favor divino de Dios sobre Jacob. Dios había trabajado en los corazones de ambos hermanos, allanando el camino para la paz. En Génesis 33:10, Jacob expresó su gratitud, diciendo a Esaú: «Si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, y me has recibido con benevolencia». Estas palabras revelan el reconocimiento de Jacob de que la reconciliación fue un acto orquestado por Dios mismo. Después de reconciliarse con Esaú, Jacob fue llamado nuevamente por Dios para regresar a Betel, el lugar donde había tenido su primera visión divina. En Génesis 35:1-3, Dios le ordenó: «Levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú». Este llamado fue más que un regreso físico, fue una invitación a recordar y reafirmar el pacto que Dios había hecho con él. En obediencia, Jacob purificó su hogar, instruyendo a todos a deshacerse de los ídolos y prepararse espiritualmente para este momento significativo. Al llegar a Betel, construyó un altar y adoró al Señor, llamando al lugar el Betel, que significa el Dios de Betel. Este acto no solo fue una expresión de gratitud, sino también un reconocimiento de que Dios había sido fiel en proteger y guiar su viaje. Durante este segundo encuentro en Betel, Dios reafirmó sus promesas a Jacob. Dijo una vez más: «Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre». Génesis 35:10. Esta reafirmación del nuevo nombre de Jacob enfatizó su transformación espiritual y su papel como patriarca de una gran nación. Además, Dios se reveló como El Shaddai, que significa Dios Todopoderoso, y renovó su promesa de multiplicar la descendencia de Jacob y darles la tierra de Canaán. Este segundo encuentro marcó la cúspide del viaje espiritual de Jacob, donde su relación con Dios alcanzó un nuevo nivel de intimidad y compromiso. Jacob llegó a entender que la fidelidad de Dios trasciende las circunstancias y las limitaciones humanas, y que sus promesas son inmutables. A medida que Jacob envejecía, su vida se convirtió en un testimonio de las promesas que Dios había cumplido a través de sus 12 hijos. Se estableció el fundamento de las 12 tribus de Israel, cada una desempeñando un papel vital en el plan redentor de Dios. En Génesis 49, se nos da un vistazo de los momentos finales de Jacob, cuando reunió a sus hijos para bendecirlos individualmente. Estas bendiciones no fueron meras declaraciones paternales, sino palabras proféticas impregnadas de significado espiritual y impacto eterno. Cada hijo recibió un mensaje profético que moldearía el futuro de su respectiva tribu. Judá, por ejemplo, fue designado como el portador del cetro real, de cuyo linaje vendría el Mesías. Génesis 49:10. José fue descrito como una rama fructífera, destacando su prosperidad y bendición. Las bendiciones de Jacob no solo reflejaban el carácter de cada hijo, sino que también señalaban los roles que sus descendientes desempeñarían en el cumplimiento del plan de Dios. En sus últimos días, Jacob solicitó ser enterrado en la cueva de Macpela, junto a Abraham e Isaac, un gesto que reafirmaba su fe en las promesas de Dios respecto a la tierra de Canaán. En Génesis 49:29-33, instruyó a sus hijos: «Yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres». Este deseo simbolizaba su creencia de que las promesas de Dios no terminarían con su muerte, sino que continuarían a través de su linaje. El impacto de Jacob se extiende mucho más allá de su propia vida, ya que se convirtió en el vaso a través del cual Dios cumplió sus promesas a Abraham. Las 12 tribus de Israel se convirtieron en el pueblo elegido, encargado de preservar el pacto de Dios y preparar el camino para la venida del Salvador. La vida de Jacob es un mosaico de eventos ricos en simbolismo y misterios que apuntan a realidades espirituales profundas y verdades eternas. Cada episodio de su viaje revela lecciones poderosas que trascienden el tiempo y hablan directamente al corazón de los cristianos modernos. La escalera en Betel, vista en Génesis 28, es uno de los elementos más simbólicos de su historia, representando la conexión entre el cielo y la tierra. Prefigura la obra de Cristo como el mediador entre Dios y la humanidad. En Juan 1:51, Jesús hace referencia directa a esta visión, diciendo:
De aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Así como la escalera conectó el cielo y la tierra para Jacob, Cristo se convierte en el camino a través del cual podemos acceder a la presencia de Dios. Otro símbolo significativo es la lucha en el río Jaboc en Génesis 32. Este encuentro entre Jacob y Dios encarna la lucha humana con las limitaciones, el pecado y la necesidad de transformación espiritual. Cuando Jacob prevalece y recibe un nuevo nombre, Israel, ilustra que la verdadera victoria no proviene de la fuerza física, sino de la persistencia en buscar la bendición y la guía de Dios. El temor y la reverencia de Jacob, especialmente en Betel y Peniel, también enseñan lecciones profundas sobre la naturaleza de una relación con Dios. Sus declaraciones: «¿Cuán imponente es este lugar?». Génesis 28 horas y 17 minutos, y he visto a Dios cara a cara. Génesis 32 horas y 30 minutos, reflejan el equilibrio entre el temor santo y la intimidad divina que todo cristiano debe buscar. Finalmente, la formación de las 12 tribus de Israel a partir de los hijos de Jacob no es solo un legado histórico, sino una representación profética del pueblo de Dios. Estas tribus forman la base para el cumplimiento de las promesas divinas, apuntando al plan redentor que culmina en Cristo. La historia de Jacob es más que un relato de eventos pasados, es una invitación a la transformación, la confianza en Dios y la exploración de los misterios divinos. Nos recuerda que, así como Jacob fue moldeado por sus encuentros sobrenaturales, Dios sigue usando nuestras luchas y desafíos para transformarnos y cumplir sus propósitos eternos. Si te impactó tanto como a mí la historia de Jacob y sus encuentros sobrenaturales, no dejes que termine aquí. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones, porque tenemos muchas más historias transformadoras de la Biblia para explorar juntos. No te pierdas los próximos episodios, donde profundizaremos aún más en los misterios y enseñanzas de la palabra de Dios. Tu viaje espiritual acaba de comenzar. Hazlo más grande.